3 o 4 conceptos o pinceladas, ¿no?, en las cuales hemos enmarcado esta mesa. Es un poco la idea de conexión, el famoso engagement que se produce o que se intenta producir entre las marcas, los usuarios y consumidores, pero siempre con la base de utilizar el idioma español como base, ¿no?, como línea base de comunicación. A partir de ahí también comentábamos un poco que la comunicación no es solo responsabilidad del departamento de marketing. De hecho, teníamos una frase, ¿no?, que definía un poco la mesa, de que todos somos ese departamento de marketing. Y de hecho también hay algunos, no problemas, pero sí retos que tienen las marcas, que es el afrontar ese nuevo cambio de dinámica, que es la comunicación ya no solo viene controlada por los departamentos de comunicación y marketing de las compañías, sino que prácticamente cualquier empleado es un posible embajador de marca y es un posible portavoz, ¿no? Entonces también comentaremos un poco esto con nuestros compañeros. Obviamente también dentro de todo eso la comunicación tiene que ser relevante, pertinente, cada vez es más distribuida, cada vez se trabaja de una forma menos centralizada. Y por último también, y esto viene ya un poco con las nuevas dinámicas, ¿no?, conectar y comunicar cuando el usuario está prácticamente al mismo nivel que la marca. Y eso se produce mucho en redes sociales y sobre todo en Twitter, donde prácticamente cualquier usuario puede hacer una reclamación o puede hacer una interacción con la marca prácticamente al mismo nivel. Esto para centrar un poco la mesa. Voy a presentar a mis 3 compañeros que van a hacer una breve presentación de cada uno de ellos y después les dejaré un ratito también para que expliquen y comenten y compartan un poco las ideas en las que ellos son más especialistas, ¿no? Empezando por mi derecha, Cecilia Denis es directora en Tatum Consulting. También es presidenta de Amnistía Internacional en Madrid y una gran especialización, gran experiencia, sobre todo en el desarrollo y posicionamiento de marcas, empezando en su histórico profesional en investigación de mercados. Tenemos también a Fernando Botella, CEO de Think Action, es especializado en consultor sobre formación y desarrollo de talento y también un profesional con mucha experiencia en todo lo que es ayuda, colaboración con compañías para gestión del cambio, transformación y talento organizativo. Y por último, a mi derecha, más lejos, Antonio Fontanini. Tiene un título que a mí me encanta, que es el Chief Optimistic Officer. Yo creo que es un puesto que vamos a empezar a ver cada vez más en los organigramas, ¿no?, de las compañías, cada vez más dispersos y más diluidos, pero es un título interesante. Y trabaja mucho como inversor, como business angel y bueno, yo creo también una persona con mucha experiencia en lo que puede ser ese apoyo, ese trabajo con startups. Y por último me presento yo mismo, soy Rodrigo Miranda, el director de Easy y de Internet Academy, que son 2 escuelas especializadas en formación de Internet, solamente formamos en disciplinas de Internet. El reto para nosotros, vinculándolo un poco al idioma castellano, al español, es, por ejemplo, con Internet Academy estamos desarrollando un catálogo de más de 60 cursos online para formar alumnos, tanto en España como en Latinoamérica, y ahora vamos a empezar a lanzarlos también en inglés, con lo cual ya básicamente con el idioma y la presencia en otros países, el 30% de nuestras ventas vienen de mercados como México, Colombia y demás, pues ahí tenemos un reto interesante. Y bueno, yo particularmente soy chileno, nací en Chile, o sea que también tengo quizá una doble visión de lo que podría ser el idioma desde España y desde Latinoamérica. Hecha esta introducción, también comentaros, por favor, tenéis Twitter, entiendo, la mayoría de vosotros, hay un hashtag que es FIE 2015. De hecho, ya hemos empezado a anticipar algunas de esas preguntas o comentarios a mis compañeros de mesa, o sea que también, por favor, si podéis participar en Twitter, yo intentaré también canalizar algunas de esas preguntas a mis compañeros, ¿no? Y quizá para sentar un poquito lo que podría ser la conversación, empezando por Cecilia, ella hablaba también en su descripción que España debería hacer una política, ¿no?, una política de imagen. Y a mí había un concepto que me gustaba mucho, ¿no?, que es pasar de la afectividad, ¿no?, sobre todo que se trabaja o que se ve si has trabajado fuera en Latinoamérica, pasar de esa afectividad a crear una imagen con elementos cognitivos concretos, ¿no? Y sobre todo hablaba no tanto de que tenía que tener una marca país desarrollando esto, sino también que lo deberían desarrollar las empresas digitales. Si quieres, Cecilia, cuéntanos un poco tu experiencia, tus ideas para compartir. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, buenos días a todos y todas. Pues estoy encantada de estar en esta mesa porque yo soy de origen argentino, aunque llevo 38 años
viviendo en España, yo creo que todavía se sigue notando, ¿no? Las raíces son muy importantes. Y realmente en mi actividad profesional he tenido ha estado muy centrada en el tema de la imagen país, de la imagen de España en concreto. De hecho, participé en el primer estudio que se hizo sobre la marca España, patrocinados por el ISEX y por el Instituto de Estudios Turísticos, allí por los años 90. Es decir, que fijaros todo el tiempo que se viene hablando de este tema, ¿no? Es decir, evidentemente digamos, la marca España como tal preocupa a nivel mundial, ¿no? Pero digamos que siempre sostuvimos que teníamos un mercado natural, que era el mercado de los hispanohablantes. Evidentemente, como se viene diciendo todos estos días, es un mercado enorme, son 500 millones de personas, el español es el segundo idioma más hablado, es el segundo idioma en contenidos en todo lo que es el mundo digital. Entonces, allí hay una realidad de raíces comunes, una realidad de identidad cultural que evidentemente no podemos desestimar. Las marcas españolas, las grandes marcas españolas, llevan mucho tiempo implantándose en mercados hispanohablantes. Hablamos de Zara, hablamos de bancos como BBVA, como el Banco de Santander, Telefónica, Repsol, Endesa, que bueno, Endesa no es española ahora, pero bueno, todavía se la sigue identificando como española y cuando comenzó a operar en el mercado latinoamericano era española. Es decir, que esas marcas llevan de alguna manera la imagen de la marca país, ¿no? Es decir, que la marca país se construiría entre el peso de las propias marcas que construyen esa imagen y también con acciones que se hagan desde las políticas públicas unidos a toda la tradición cultural, a todas las raíces comunes y a todos los estereotipos que puedan estar funcionando a nivel cultural. Una de las cuestiones por las que evidentemente el mercado hispanohablante es un mercado natural para las marcas españolas es el lenguaje común. El lenguaje común no solo a fines prácticos, ¿no? A los fines prácticos hay un estudio de Fundación Telefónica que creo que se publicó en estos días, donde se comenta precisamente el ahorro que implica el tener un idioma común, ¿no? El ahorro en la realización de todo tipo de transacciones y la facilitación en general de la comunicación. Pero el lenguaje es algo más, el lenguaje es un sistema de representaciones. Por lo tanto, cuando estamos hablando un idioma común, estamos teniendo representaciones similares, a pesar de las diferencias lingüísticas que se pueden apreciar, evidentemente, entre los distintos países, las distintas áreas geográficas, pero sin embargo, por ejemplo, cuando yo estuve asesorando a bodegueros de Tomelloso, en Castilla-La Mancha, comentaban las dificultades para vender vino en China, porque cómo les explicaban a los chinos las diferencias de precio del vino. Ese era uno de los puntos nucleares, ¿no? Y me decían, ¿cómo le explicamos lo que es el cuerpo del vino a un chino? Como una dificultad realmente importante, ¿no? Eso, ¿no? Por eso hablamos de raíces culturales, no hablamos solo de lengua como tal. Es decir, el vino y todo lo que se realiza alrededor del vino es algo que está en nuestras raíces hispanas fuertemente implantado. Por lo tanto, va a ser muchísimo más fácil que en otras regiones del mundo donde se consume poco. Entonces, sí, se puede crear mucho mercado, pero nos va a costar muchísimo. Como decía antes, hay marcas, grandes marcas españolas que construyen esa marca país, que hacen su propia estrategia, su propia política de marca, de imagen, pero también hay muchísimas marcas españolas que necesitan mucho más que estas marcas el estar sustentadas, apoyadas por esta imagen país. Hay una cosa muy importante que hay que tener en claro cuando hablamos de marca país o imagen país, que es que
y esto digamos, sirve para cualquier construcción de imagen. La imagen se va a construir, hagamos algo o no hagamos nada. Por lo tanto, finalmente nos encontramos con que si no hemos hecho una estrategia activa de construcción de esa imagen, nos encontramos con que espontáneamente se ha construido una imagen que probablemente, muy probablemente, no nos guste, pero ya está consolidada, construida y ya es mucho más difícil modificarla. Y otra cuestión es también a tener en cuenta es que la construcción de la imagen país se hace en base a estereotipos y a informaciones erráticas que circulan por ahí, pero que no tienen ninguna base real. Por ejemplo, nosotros aquí en España tenemos una imagen de los alemanes como personas muy racionales, hablamos de los cuadriculados alemanes como también poco flexibles, probablemente. Quizá no conocemos ningún alemán, pero tenemos esos estereotipos. Pues fijaros que esos estereotipos casan estupendamente bien con productos muy tecnológicos. Es decir, si yo me voy a comprar un coche y ese coche es alemán, pues voy a tener la sensación de que ha pasado por rigurosos controles de calidad. Entonces, quizás no elijo a un alemán como partener para pasar una noche divertida, justamente por ese estereotipo, esa imagen. Pero si me tengo que comprar un coche, probablemente priorice un coche alemán. Aquí vemos cómo el origen, el país, cómo influye, cómo pesa. Y por lo tanto, nos preguntábamos y nos preguntamos, y por eso se está trabajando tanto en la marca país, ¿con qué podemos identificar a España? Cuando hacemos estudios de la imagen de España en otros países, pues que no son hispanoparlantes, me refiero, por ejemplo, en ese primer estudio que se hizo tan grande de la imagen de España, se hizo en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en Francia, pues España estaba altamente asociada con la diversión, con la fiesta, con la siesta, con el turismo, con sol y playa. Pues esto ayuda muy poco a las marcas españolas que salen al exterior. Nos puede ayudar para atraer un cierto turismo, no todo el turismo, sino un cierto turismo, pero no para posicionar fuertemente nuestras marcas. En el caso de los mercados latinoamericanos, ¿qué veíamos? Bueno, pues la relación de los mercados hispanoamericanos con España es la definíamos como una relación amor-odio, ¿no? Es decir, reconocemos unas raíces, es nuestra madre patria, hay un rápido entendimiento cuando se toma contacto, pero también hay una leyenda negra, hay una idea de expolio, de quitar riquezas, e incluso también algunas corrientes de opinión que vinculan pues las problemáticas socioeconómicas de muchos de estos países y las dificultades con justamente esos orígenes hispanos. Sin embargo, digamos, cuando se produce todo el proceso de la transición política en España, eso es muy valorado por estos mercados hispanoparlantes y le da a España una imagen de mucha más modernidad que esa imagen anclada en ese pasado de conquista y colonización. Y además, un aspecto muy interesante es una cercanía a nivel de tecnología, a nivel de desarrollo y una posibilidad de una relación comercial y económica interesante para ambos países. Bueno, pues creemos que esta fue un comienzo, una base interesante para empezar a construir esa marca, pero la política de todos estos años en el mercado hispanoparlante ha sido bastante errática a nivel público. Y a nivel de las marcas que se instalaron allí,
también hay diferentes formas de abordar la presencia en estos países. Con lo cual, pues en algunos casos, pues las experiencias no fueron demasiado positivas. Pero existe ese estado de opinión y esa base favorable a España y a los productos españoles, existe esa cercanía afectiva con los productos españoles, y lo que planteaba, que comentaba antes Rodrigo, es que lo que es muy importante que se haga a nivel de las políticas públicas es que estas cuestiones emocionales y afectivas se conviertan en rasgos de imagen muy concretos de los productos españoles, de las marcas españolas, que muestren que son realmente interesantes para el público hispanoparlante y pueda tener una posibilidad competitiva mucho más fuerte que la que tienen actualmente. No sé Genial. si... Perfecto, Cecilia. A ver si me oyes, sí. Genial, Cecilia. Muchas gracias también por tu introducción. Yo creo que nos ha dejado, Fernando, ¿no?, el tema bastante servido, ¿no? Quería también comentar contigo. Comentabas también en tu briefing, ¿no?, de la web el uso del español, ¿no?, para construir esa identidad de marca. Y sobre todo también estábamos hablando antes, quería que compartieras un poco con nosotros, al hilo de que comentaba Cecilia, esa diferencia, ¿no?, también entre la identidad, luego manejaremos alguna idea también de reputación y de cómo los usuarios al final acaban tergiversando, cambiando, modulando la propia comunicación de las marcas con sus propias experiencias. Pero también compartas con nosotros un poco cómo estáis ayudando, ¿no?, a empresas españolas a desarrollar esa presencia, esa identidad más allá de esas fronteras quizá nacionales o de país, sobre todo intensificando un poco el uso de esas experiencias compartidas, ¿no?, con usuarios y tratando de centrarlas a través de las particularidades de cada uno de los países, ¿no? Bueno, pues, ¿se oye? Sí. Gracias, Rodrigo, por la invitación para estar en esta mesa y gracias a todos vosotros por compartir este ratito. A ver, la experiencia que nosotros tenemos en hacer que las marcas tengan identidad de marca, es decir, que sean reconocidas en otros países, no solo hispanohablantes, sino también en mercados complejos, como pueda ser China o como pueda ser la India, etcétera, y en mercados complejos de nuestro entorno, como es en la Comunidad Económica Europea, pero a través del idioma y del español. Nosotros lo trabajamos fundamentalmente basado en tres aspectos, que es los que a mí me gustaría introducir en el debate. Un primer aspecto es pensar que el lenguaje, y en este caso el español, crea actitud. Y la actitud está detrás de la identidad de marca. Tiene mucho que ver con cosas de las que ha estado comentando Cecilia, ¿eh? Tiene que ver mucho con todos los aspectos cognitivos que están detrás y emocionales, obviamente. Pero es la actitud es la disposición mental ante la que cualquier mente en el mundo se va a poner delante de una marca, delante de un producto, delante de un servicio, ¿no? Y esto da igual que la compañía que esté representada en el mundo española sea muy pequeñita o sea muy grande. Da igual que sea una gran marca de moda con la que estamos trabajando, por ejemplo, para expandir la marca en mercados como en Estados Unidos o en México, que sea mi compañía, que es muy pequeñita y la tenemos en México también y estamos allí vendiendo en México ya, ¿no?, desde hace unos años. Es decir, al final, el concepto de actitud genera directamente identidad de marca, pero es que lo que está detrás de la actitud tiene mucho que ver con el uso del lenguaje. Y tiene mucho que ver con lo que el lenguaje representa cada vez que lo usamos. O sea que yo creo que es una de las cosas que en las campañas de comunicación... Bueno, tengo un dato que es muy interesante, que apoya un poco esto que estaba diciendo, y dice algo así como que un anuncio que está hecho en inglés, si también está hecho en español, aumenta un 30% los resultados. Con lo cual es un dato clarísimo de la importancia que tiene en términos económicos, en resultado económico, pero también en que cuánto deberemos de cuidar nuestro lenguaje en todo lo que es en el uso del marketing para poner una marca al servicio de los diferentes targets, ¿no? En este caso targets, hablando en términos de países, macro targets, ¿no?, en términos de países o de formas como la que nos enfrentamos a las diferentes identidades que hay en el mundo, o paisajes o ecosistemas a los que nos enfrentamos en el mundo. Y digo ecosistemas y paisajes porque no es lo mismo según qué parte de Estados Unidos, no es lo mismo según qué parte de China, etcétera, ¿vale? O sea, el primero sería actitud. La segunda reflexión es contenidos. Demasiadas veces vemos en el mundo en el que nos dedicamos también de hacer que las marcas tengan éxito y triunfen en muchos países que no se le pone demasiada relevancia al contenido. Y en mi opinión, y es una modesta opinión, es lo más importante. Es decir, el contenido es lo que nos hace realmente que sigamos teniendo sentido en ciertos países y que nuestras marcas triunfen.
Pongo aquí un ejemplo que está relacionando actitud, que es lo que dije antes, con contenido. Una de las marcas con la que nosotros trabajamos ha sabido hacerlo muy bien. Es una marca de moda que ha sido la segunda que se ha instalado en Estados Unidos y que ha tenido gran éxito detrás, y una frase que tiene, que además la mantiene en castellano en todo el mundo, dice: la vida es chula. Pero es que la vida es chula es una actitud, pero la vida es chula es un contenido que tiene que, de alguna forma detrás, si me permites la palabra, justificar que esto es cierto, ¿no? Luego se representará en un determinado producto que es moda, pero podría representarse en una bebida o podría representarse en un servicio de consultoría, da igual. Pero esa actitud de querer cambiar el mundo allá donde estés y que está bajo ese paradigma de la vida es chula, con una actitud y con unos contenidos detrás que lo representen, al final hay un producto, pero hay mucho más que un producto. El lenguaje, y en este caso el español, representa muchísimo ahí, ¿no? Pero es que te vas a unos emprendedores muy pequeñitos de Pamplona que se llaman Polygon System, que es Polygon Education, que es una empresa que detrás lo que está haciendo es lanzando, y estamos colaborando con ellos, lanzando una estrategia de marketing a nivel mundial, empezando también por nuestro país, muy modestamente todavía, para entender que la enseñanza puede ser de otra forma, más allá de lo que las editoriales representan en este mundo de la enseñanza. Y no te puedes imaginar, no podéis imaginaros cómo estamos cuidando el lenguaje que hay detrás para que esto funcione. En un mundo como el de la educación, que aquí hay algunos que sois muy expertos, muy expertos en este tema, lo que significa para hacer marketing de educación en el mundo de la educación, el uso del lenguaje. Nos estamos jugando prácticamente la campaña. La campaña prácticamente. Así que el tema de contenidos, sobre todo cuando además pensamos en algún dato como que somos el segundo idioma en las redes sociales, mientras que Francia está siendo, me parece que el quinto o el sexto, por poner un país cercano al nuestro, ¿no? Bueno, pues esto ya significa mucho en la mayor parte de los sectores donde nos estamos dedicando. Y no me gustaría que pensáramos, la gente que está escuchando este debate, no quisiera que pensáramos solamente en sectores que tienen que ver con el turismo, que sí, o en sectores que tienen que ver solamente con el propio idioma, el aprendizaje del español, que también. Pero más allá de eso, estamos hablando de cualquier sector, ¿no? O sea, con lo cual impacta en cualquiera de los sectores. Y el tercero, en donde el idioma es fundamental, es en la fidelización. Yo voy a cambiar el término ahora porque creo que interesa más, hablando de lenguaje, le voy a llamar relación. Es el marketing de relaciones, ¿no? Pero la fidelización y lo que hay detrás de la fidelización es muy importante entenderlo desde el lenguaje. Tengo un dato también que me interesó mucho, recogido del Instituto Cervantes, que dice que compartir el español aumenta el 290% las posibilidades de que un negocio tenga éxito. Mientras que en el inglés, cuando sucede lo mismo, ingleses con ingleses, españoles con españoles, es un 240. Pero bueno, en la experiencia personal eso lo vivo cotidianamente, y en mi pasado anterior, donde dirigía una compañía multinacional farmacéutica en este país, pero que era una compañía de origen alemán precisamente, pero que estaba representando la cultura española para muchos proyectos, como fue por ejemplo el cambio de marca de la propia empresa, es una compañía que se llamó entonces Asta, fue comprada, lo de menos es ahora la marca, pero la representación también de los modelos de relación para llegar a acuerdos, incluso internos de propios proyectos, es absolutamente fundamental, ¿no? Así que yo creo que la identidad de marca sí se construye con el lenguaje, y se construye porque detrás hay una actitud, detrás hay clarísimamente un modelo de relación y desde luego también toda esta capacidad de generar contenidos muy potentes. Me lo he dejado para el final porque lo considero lo más importante, que es lo que va a hacer que la marca se interprete de una determinada forma. Sin ninguna duda, en mi opinión y en mi experiencia, estas tres cosas construyen marca, y las construyen a través del lenguaje. No solo del lenguaje, pero a través del lenguaje. Y por terminar, Rodrigo, si lo que vamos buscando es tener en el mundo fans del español, y que si nos importa más tener fans cuando somos marca que clientes, y si queréis luego entramos en el detalle de diferenciar ambas cosas o ambos términos, pues yo creo que manejando muy bien estas tres cosas haremos entornos mucho más fan, pero con U, utilizando el inglés, mucho más divertidos, y eso generará mucha gente más conectada con nuestro idioma en el mundo, ¿no? Interesante, ¿no? Ese juego de palabras, ¿no? Del fan y el fun, si os parece, sobre el idioma. Muchas gracias, Fernando. Antonio, vamos contigo, ¿no? Rodrigo, yo no me da tiempo para tuitear Sí, todo no. lo que están contando Cecilia y Fernando. Estamos aquí dándole caña, por cierto. No veo ningún tuit, ninguna pregunta. O sea, estáis haciendo mal. Yo te haré preguntas, no te preocupes, yo te voy a hacer preguntas. Tú me vas a hacer ahora alguna, ¿no? A mí muy bien. Me ha gustado mucho esta última cosa, Fernando, el lenguaje es una actitud. Estaba pensando en pura vida, ¿no? Que cuando tú piensas en pura vida, estás pensando en un país. Hoy, bienvenidos, chicos. Naturalmente podéis, bueno, cuando tienes 56 años todo el mundo es chico, naturalmente para mí. Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Gracias, Hay un Alfonso. micrófono, ¿eh? Hay un micrófono, o sea, podéis hacer preguntas. Gracias, Alfonso, está sentado ahí, que nos ha liado a todos. A Carlitos, ¿cuánto no te veía, Carlos? Bueno, yo como soy italiano, claro, no tengo ninguna autoridad para defender el castellano, por lo tanto,
tengo libertad poética de decir lo que me da la gana, porque nadie puede decir, no, ese es italiano, esto no cuenta. Bueno, mi punto de vista es que hoy en día, y hablaré un poco de los canales naturales, ¿no? de la difusión del castellano, son dos. Uno, que para mí los verdaderos embajadores del castellano son los empresarios, los impresarios, no solo los que fundan empresas, sino que dirigen empresas, como en el caso de Fernando en su momento. Y luego que el castellano no es propiedad de España, el castellano es propiedad de todos los castellanos hablantes, de todos los países que usan el castellano como su idioma natural o aquellos que lo han adoptado por razones varias, ¿no? Y cuando me pidieron escribir un papel para poder presentarme a esta mesa, cosa que no hago nunca, así que la primera vez que me presento con unos papeles en una mesa redonda, pues pensé en una anécdota. En 2010 estaba en San Francisco, en California, donde yo tengo mi base operativa, y conocí a Manuel Maqueda, que es un globetrotter, y que nos daba una charla a mí y a un grupo de MBAs sobre lo que se hacía en Silicon Valley, ¿no? Con el emprendimiento, que es un poco mi tema natural. Y nos dijo, esto es nuestro, California es nuestra, empujándonos hacia atrevernos a los que me acompañaban para emprender y para cruzar los océanos. Y pues yo entonces le veía como decía, ese está pirado. Pero luego me di cuenta que efectivamente España estuvo en el norte de Norteamérica por 3 siglos. Llegó hasta Alaska. Digo que efectivamente California era de España. En fin, y de ahí sale un poco la inspiración de todo esto, ¿no? Que es verdad que hoy en día el castellano es un idioma global, lo hablan 500 millones de personas, es el segundo idioma de comunicación más hablado, estamos hablando del 7% de la población mundial y pensamos que en 3 generaciones llevará a hablarse el 10% de la población mundial. Es decir, que una persona de cada 10 en el mundo hablará fluido castellano. Y para mí esto empezó con una startup, que es lo mío, un tal Cristóbal Colón. ¿No sé si os suena Cristóbal Colón? Pues a final del siglo XV montó una startup, buscó financiación en Portugal, el rey Pedro I le dijo que verdes las habían cegado. Es como si ahora te vas a un banco a pedir financiación para una startup, ¿no? Le pasó lo mismo. Y entonces el tío, que era listo, genovés, por eso algo le venía de... He dicho genovés que no italiano, Fernando? No te metas conmigo, por favor. He dicho genovés. Bien. Se vino a España, se vino a Río de Castilla y encontró unos business angels que luego se transformaron en venture capitalists, que eran los reyes católicos. Dijeron, venga, aquí tienes la pasta, pero tienes que hacer lo que entonces, bueno, lo que ahora llamamos Customer Validation y luego Customer Creation. A final del siglo XV ya existía el método Lean, como podéis ver. Y les dije, bueno, te doy la pasta, pero quiero ver un piloto, quiero ver que el proyecto existe. Entonces el pobre hombre, pues el genovés de que hablamos, se fue con 3 naves hacia el oeste y la verdad que hizo Customer Creation con 3 viajes. En uno acaba en la cárcel, es decir, que su estrategia de éxito no fue todo lo buena que pensaba, ¿no? Pero creo que todo empezó ahí, ¿no? Y este viaje se repite cada vez que un empresario castellano hablante, que no solo español, emprende un viaje de negocio, para comprar una empresa, participar en una feria, cuando se monta en un avión, cuando se va al extranjero. El idioma, me encanta, Fernando, joder, qué fino está hoy Fernando, ¿eh? Hoy está fino, pero fino, ¿eh? Da gusto escucharte. La gente habla un idioma que no es el suyo para comunicarse, es así de sencillo, ¿no? De hecho, el mundo hablaba francés. No sé si hay que ir a comer algo, si es una ¿es la alarma antiincendios? No, ¿verdad? No, tranquilo. Que no cunde el pánico, solo es tema burocrático interno. Pues el mundo hablaba francés cuando los embajadores dejaron de hablar en latín entre ellos. Y Inglaterra se sumó a un carro que vio desde hace mucho tiempo, lleva 5 siglos montado un negocio fabuloso, el negocio de la educación, el negocio de enseñar el idioma, y de hecho el inglés más hablado es el idioma más hablado del mundo, como decía García Márquez, ¿no? Decía, no, aquí el idioma más hablado es el inglés mal hablado, como decía el premio Nobel. De hecho, si quieres hacer negocio en China o en Arabia o en Rusia y no hablas ninguno de los idiomas locales, pues el inglés es una buena alternativa. De hecho, luego pensé en esto de Colón. A ver cómo me van a escuchar esta gente. Dirá, joder, y si hay algún nativo que ha sido, pues, alguien de Perú, de México, a ver si luego me tira algún tomate, ¿no?
Yo creo que Estados Unidos, igual que le pasa a México y a Perú y al mundo que sufrió, digamos, la startup de Colón, o lo que le vino después, yo creo que pueden hablar muy mal de sus colonizadores, ¿no? Pero no podrán negar que aquellos conquistadores le quitaron el oro, pero les dejaron el oro. Como decía Pablo Neruda en su biografía, confieso que he vivido. De hecho, para mí el fomento del uso del castellano tiene muchos canales naturales, que aquí en estos días se va a hablar muchísimo, ¿no? Y naturalmente, para mí, como decía al principio, es patrimonio de todas aquellas naciones que lo han adoptado de manera natural o de manera de facto. Hablo de Latinoamérica, hablo de Estados Unidos, que de hecho es la comunidad hispanohablante, con nativos hispanohablantes, la segunda más importante del mundo. Y no sé cuánta gente sabe eso. Yo lo sabía, gracias a Alfonso por invitarme a esto, porque me he enterado un montón de cosas, ¿no? Yo no sabía que el español es el segundo idioma hablado en 43 estados, incluso el Distrito de Columbia, donde está Washington, la capital, y que se llama Columbia por alguna razón que podéis imaginar, ¿no? Digo, en 2013 había 54 millones de hispanos en Estados Unidos, y si sumamos Puerto Rico, que ni lo considera un estado de Estados Unidos, lo considera ya un estado digo, castellano hablante, y los wetbacks, los inmigrantes ilegales hispanos, en Estados Unidos había como 60 millones de personas que hablan castellano y 38 millones lo hablan en sus casas. Estamos hablando del 13% del Producto de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es la segunda comunidad después de México y después de Colombia. Por eso aquí mi fuerza de decir el castellano no es propiedad de España, porque España es la cuarta comunidad hispanohablante del mundo. Y luego vienen, naturalmente, Argentina y Perú. Creo que hay estados muy potentes, como Texas, como Nuevo México, como California, donde un tercio de la población habla castellano, en casa y en sus empresas. En las ciudades importantes de Estados Unidos, como Chicago, como Nueva York, 1 de cada 4 personas habla español o es nativo español, y en Los Ángeles el 43% habla castellano. Digo, no podemos perder este enorme empuje de socios, de aliados, para que sean embajadores del castellano. De hecho, el turismo, la cultura, el cine, la música, la educación, el deporte, son todos aceleradores naturales. De hecho, cuando un alemán visita la Alhambra o Machu Picchu, o cuando un chino se viene a estudiar en una de las escuelas de negocio aquí en Madrid, que son buenísimas, o se va a Costa Rica a estudiar en el ICAE, o cada indio que se va a Lima, Bogotá, incluso los 450 millones de fans de Real Madrid, para citar, que nadie me... Hoy no. Soy de la Fiorentina yo, ¿eh? Soy de la Fiorentina, no soy fan con la A de ningún equipo español, pero digo, me llama la atención, porque de hecho cuando veis en las redes sociales los fans de Real Madrid, tienen una pelota así de grande, y ven los fans de los Chicago Bulls, y son cosas así de pequeñitas, ¿no? Cosa que me he enterado gracias a esta mesa. Rafa Nadal tiene 7 millones y medio de seguidores en Twitter. Todos esos son embajadores, esos son, digamos, lanzaderas naturales, embajadores del castellano en el mundo. Pero como decía, a mi juicio, los verdaderos embajadores de un mundo globalizado como lo que vivimos hoy son los colones, los Cristóbales Colones de hoy. Y de hecho, empresas como Siemens, por ejemplo, hizo muchísimo para difundir el alemán y la cultura alemana en todo el mundo. Y claro, todas las empresas que Cecilia ha estado citando lideran 15 sectores mundiales. Inditex, BBVA, Santander, Acciona, Ferrovial, todas esas son empresas que naturalmente están creando bases castellano hablantes importantísimas en el mundo. Y de hecho, yo soy italiano y hablo castellano porque vine a trabajar en España. ¿Alguna pregunta? Y la respondemos, eso sí, en un tuit. Como nos quedan 8 o 9 minutos, ¿vale? Nosotros nos comprometemos a que si la pregunta es rápida, en un tuit, la respondemos en un tuit. Bueno, mi pregunta va relacionada pues, un poco con la potencia del español, la cantidad de hispanos hablantes que hay y demás, pero también como idioma con unas particularidades muy importantes y con una diversidad muy importante. Entonces, ¿cómo veis la adaptación de esas empresas a las particularidades del español
de Latinoamérica. Por ejemplo, una empresa española que se va a Chile, esa adaptación, o sea, en muchos casos yo creo que no se está produciendo, y a nivel comercial y a nivel de marketing yo creo que la potencia es increíble. Porque es igual que cuando en España nos atiende un call center peruano y demás, que la reacción inicial es una reacción, es un idioma común, particularidades. Entonces, cuando las pymes ahora se han ido con toda la crisis económica a todos los países latinoamericanos, ¿cómo veis vosotros ese...? Vale, la voy a repartir, ¿vale? Si te parece, Fernando, te la reparto a ti esa pregunta para responderla rápidamente y así nos da tiempo a hacer alguna pregunta más, ¿vale? Y luego la reparto al resto. ¿Sí? ¿Se oye? La experiencia nuestra en países latinoamericanos confirman exactamente la pregunta que nos has hecho. ¿Y por qué? Porque lo confirman con resultados, con datos. Es decir, empresas que llegan ahí se equivocan porque no adaptan, y entre esa adaptación está clarísimamente el idioma, por eso lo relacioné con actitud. A veces se tienen que volver, ¿eh? O sea, a veces el resultado es tan negativo que se tienen que volver otra vez para acá. Sí, déjale el micro, si no. Sí. Sin embargo, fíjate, el motivo que yo creo que hay que analizar detrás, desde mi punto de vista, es comprender esto que estamos hablando de lenguaje y marketing, que es de lo que estamos hablando en este debate, ¿no? Lenguaje y marketing y economía, que nuestras empresas estén en estos países hispanohablantes, es comprender el concepto bien de influencia. Porque en realidad, y no es nada malo, o sea, en realidad vamos a un mercado a vender nuestros productos, a expandir nuestra marca, a ser conocidos. Es tan importante el lenguaje detrás del concepto de influencia que como no hay adaptación no hay influencia. Claro. Se pierde la influencia. O sea, yo creo que la verdadera relación que hay detrás es entender adaptación como elemento necesario a través del lenguaje para influenciar. Perfecto. Fernando, gracias por tu pregunta. Sí. Bueno, ¿en un tuit? Sí. Lo primero, agradeceros el que hayáis venido a todos, de verdad, es un placer escucharos. Os comento o comparto con vosotros una experiencia organizando el evento, ¿no? Al convocar a personas, me he encontrado con dos fenómenos. Uno, que al hablarles de si éramos capaces de trasladar que existía una cultura del español como soporte para cualquier acción de mercado global que se pueda realizar, me he encontrado con muchas personas que me respondían que un colombiano no tenía nada que ver con un boliviano y que le preguntase a un argentino si tenía algo que ver con un paraguayo y que esto era una historia que no se la creían. Y sin embargo, en vuestras intervenciones he visto cómo hacíais evidente algo, que Estados Unidos es un conglomerado enorme y donde hay una cantidad de sensibilidades totalmente distintas y qué decir si las llevamos con el mundo del Reino Unido o si las comparamos con Australia. Sin embargo, nadie cuestiona que hay una cultura anglosajona. ¿Qué problema de comunicación tenemos que ni nosotros nos creemos y cuando trasladamos un mensaje de que tenemos por encima de las diferencias algo que nos une, inmediatamente nos salta un resorte que nos dice, no, soy distinto? Cecilia, te paso a ti. Bueno, gracias, Alfonso, por la pregunta. Yo en la intervención comentaba que evidentemente hay diferencias regionales, pero sí hay una raíz común, pero que cuesta reconocer porque todavía tenemos ese acento puesto en lo negativo de la herencia y no en lo positivo. Y es sobre lo que tenemos que trabajar. Es decir, que precisamente esa necesidad de diferenciación, yo como argentina de origen lo tengo muy claro, es decir, que una característica de mis paisanos es la de querer diferenciarse del resto de los latinoamericanos, ¿no? Como nosotros somos una cosa, algo diferente, ¿no? Y justamente es un problema que también existe en España, es decir, no hay ese orgullo de lo hispano, digamos. Lo hay, pero no lo hay frente a otras identidades, como sí la hay en el orgullo anglosajón, ¿no? De la pertenencia al mundo anglosajón. Entonces, nosotros creemos que sobre eso hay que trabajar, porque las similitudes son mucho más importantes que las diferencias, pero eso hay que mostrarlo, es decir, justamente hay que tener esa voluntad
de comunicación y de encontrar los puntos comunes y no, es decir, vamos, mi posición es bastante crítica con la política que se está haciendo desde España, donde precisamente esa función un poco de liderazgo que tendría que tener España en Latinoamérica no termina de ejercerla. Es decir, que quizás mira más a Europa, por ejemplo, que a Latinoamérica, y en ese sentido se trabaja poco o mal en la construcción de esa identidad común.